Volvemos a los periodistas. Fíjese que tuvimos la oportunidad de entrevistar a John Bolton, es ex consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, a propósito, Alejandro, del libro que ha resultado muy controvertido, ha sido muy leído, generó en Estados Unidos una enorme controversia, La habitación donde sucedió. Y fue una entrevista, pues para mí muy interesante, con un personaje que es del ultraconservadurismo de los halcones de Estados Unidos, muy guerreristas. El libro habla de Venezuela, por ejemplo, de la manera en cómo estaban tramando darle un golpe a Maduro. Habla pues de las intervenciones en Afganistán, en Irak. Él mismo fue uno de los impulsores de la guerra en Irak, fue embajador ante la Organización de Naciones Unidas, pero un personaje. Un gran personaje de muchos presidentes, un radical. Sí. Un radical. Este es el que apoya, efectivamente, como dice Álvaro, la invasión de Irak y pues con el objetivo de derrocar, de ir por Saddam Hussein. Ese era el objetivo. Después de la caída de Saddam Hussein, pues aquello se vuelve una locura. Cuyas consecuencias se siguen pagando hasta el día de hoy. Lo interesante es que este señor pasa un periodo importante del gobierno de Donald Trump junto con él. O sea, con Donald Trump. Se llama así el libro, La habitación donde sucedió, porque pues es donde ellos conversaban todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Cuando Bolton deja el gobierno de Trump, Bolton anuncia que va a publicar las memorias personales, su relato personal de qué fue lo que se vivió al interior del gobierno de Donald Trump, cómo se tomaron las decisiones y los adjetivos que utiliza a Bolton, que por cierto, en algún momento, al principio de la entrevista decimos, oiga, usted habla de un tipo que estaba viendo nada más por sus intereses, es decir, Trump, de un tipo agresivo, peleonero, poco reflexivo, poco inteligente, poco culto. Y en el arranque de la entrevista dijimos, oiga, eso se veía desde México, incluso antes de que ganara Trump, ¿no? Es lo que... Sí. Bolton es un personaje muy interesante. Hablamos con él, le preguntamos sobre López Obrador, cómo se vuelve esa mancuerna, que es muy extraña. López Obrador Trump. López Obrador Trump. También sobre... El maltrato a Peña. A Peña. Bueno, a Peña lo maltrataba todo el mundo. Dice hoy el presidente López Obrador que antes no se tocaba a los presidentes ni con el pétalo de una rosa. No, señor. Es cierto, no, hombre. A Cedillo. Más a Salinas no, ¿eh? A Salinas no, los periodistas, la mayoría lo tenían. Y te voy a decir a quién tampoco, ¿eh? Calderón también tuvo una muy buena prensa. Bueno, 40,000 millones de pesos. No, claro. Tuvo muy buena prensa y te voy a decir una cosa, Álvaro. Calderón tiene muy buena prensa hoy, ¿eh? Claro. Para la cantidad para el tamaño del personaje, tiene una prensa muy buena al día de hoy, ¿eh? Muy servil con él. Sí. Muy servil. Bueno, pero no nos desviemos de esta entrevista con John Bolton y en el que habla también sobre cómo se ve el crimen organizado, el narcotráfico en México, la migración. Solamente dedica 6 páginas a México. A mí me llamó mucho la atención y se lo pregunté. ¿Qué te parece si vamos a la entrevista en exclusiva para los periodistas aquí en La Octava? Usted escribe en su libro, exhibe a un hombre amoral, inculto, problemático, que vela por sus intereses y no por los de Estados Unidos. Desde México se veía así desde antes de que ganara. ¿Cree usted que la sociedad estadounidense aprenderá esta lección? ¿Prevé que lo reelijan?
Yo creo que es probable en este punto que el vicepresidente Biden sea electo, a pesar de que los norteamericanos siguen recuperándose de lo que sucedió en 2016 como ganadora, cuando realmente no fue así. Creo que la gente cree lo que quiere creer sobre Donald Trump, al menos cuando votaron por él en 2016, pero una de las razones por las que yo escribí mi libro fue para mostrar de manera o con hechos la experiencia que tuve en la Casa Blanca de Trump. Hay diferentes juicios en el libro, pero esa no es la razón por la cual escribí el libro, sino para mostrar con hechos lo que yo vi. Y a partir de ahí la gente podrá sacar sus propias conclusiones. Mis conclusiones son muy claras, pero quería que la gente supiera qué es lo que realmente sucedió. Y podremos ver los resultados en la elección. Embajador Bolton, la prensa de Estados Unidos decía que las revelaciones de su libro podrían provocar la caída de Donald Trump, pero este presidente ha sobrevivido a muchos escándalos. Parece conocer bien los mecanismos para burlar la justicia y salir de los callejones. ¿Qué tanta culpa tiene la sociedad de Estados Unidos de que Trump se salga con la suya? Yo creo que Trump es una anomalía en la vida norteamericana. Efectivamente ha sido exitoso, evadiendo las consecuencias de sus acciones, al menos desde el lado de negocios durante muchos años, y ha intentado hacer lo mismo en la vida política. Ahora nos toca ver si eso sigue siendo cierto después de que la gente vote el 3 de noviembre. Y podría ser que el coronavirus fuera algo lo cual finalmente no pudo evadir. Al menos no evadir con palabras. Entonces, a pesar de lo que leamos en las encuestas en las próximas 4 semanas, lo único que importa pues son los votantes. Y me parece que la gente está renuente ahorita a hacer alguna predicción absoluta porque lo hicieron en el 2016 y pues estuvieron equivocados. Usted ha sido colaborador de muchos presidentes, ha visto la evolución de Estados Unidos desde el poder. ¿Usted ve a su país en un proceso de involución? ¿Ha perdido presencia, poder económico y político? ¿Y qué rol juega en eso Donald Trump? Donald Trump ha dañado a Estados Unidos, no ha manejado bien a Estados Unidos ni a la pandemia del coronavirus. Ha ocasionado también daños internacionales a la imagen de Estados Unidos, pero me parece que la fortaleza subyacente de la economía de Estados Unidos sigue sin disputa. Y cuando nos sobrepongamos al coronavirus, espero antes que después, no hay razón para pensar que la economía no surgirá de nuevo. La razón para esto tiene que ver con la lógica, las políticas en sí mismas. Ha sido nuestra experiencia que la libertad económica da como resultado el mayor crecimiento económico. A mayor libertad, mayor crecimiento. No veo ninguna razón por la cual ahora no sea este el caso. Una vez que nos sobrepongamos al daño que Trump ha causado, lo cual, pues sí, se tardará algo de tiempo. En su libro no existe México, salvo en la política migratoria de Trump, que usted incorpora en solo 6 páginas, y lo leí todo, retrata el caos de su gobierno en este tema. ¿La omisión es suya deliberadamente o tan pequeño se ve México desde el gobierno de Trump? Ok, recordemos que este libro son memorias, no es historia como tal. No tiene que ser una historia muy completa de la administración de Trump, ¿no? Sino del periodo que yo estuve en ella. Y como lo discuto en el libro, lo dejé muy en claro, me parece. ¿No? Al menos se lo dejé claro a Trump que yo no quería tener nada que ver con migración ilegal. Y esto yo se lo sugerí en un documento que le hice llegar a finales de 2018. Yo pensé que la administración estaba haciendo un relajo de todo el tema de inmigración ilegal. Yo pensé que lo podía solucionar, pero no me quería involucrar en algo, ¿no? Que iba a ser en algún momento pues irremediablemente caótico
Y aunque el presidente dijo, bueno, o sea, después de las elecciones yo podría hacer esto, ¿no? Realmente nunca lo hizo. Entonces, pues bueno, yo tenía otras cosas por las cuales preocuparme, no porque yo pensara que México no fuera importante o el tema de la migración ilegal fuera importante, pero pues, el comercio no era un área que ya estaba en caos total, ¿no? Igual que la migración ilegal. Entonces, si me hubiera dado las herramientas que yo pensaba que eran necesarias para resolver el problema migratorio, lo hubiera intentado hacer. Pero él no estaba dispuesto y por lo tanto yo tampoco. El presidente Trump parecía tener un problema personal con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Lo menospreciaba y lo ignoraba en público. Pero Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores, presumía una relación personal con muchos en la Casa Blanca, incluyendo Kushner. ¿Qué pudrió la relación con Peña y su equipo desde un principio? Bueno, yo no estuve en la administración hasta abril de 2018 y en ese momento muchos de estos encuentros iniciales ya se habían dado. Pienso que Trump le turnó todos los temas de migración y de Tratado de Libre Comercio a Kushner. La relación con el expresidente Peña Nieto y con el exsecretario de Relaciones Exteriores Videgaray era buena. Me parece que Kushner disrumpió un poquito los procesos normales del gobierno. Parece que Kushner quería hacer muchos negocios en México, sobre todo si la elección no va bien. Uno de los problemas de Trump es que él ve las relaciones internacionales desde su muy particular punto de vista. Entonces, tiene una relación muy particular con el presidente López Obrador. Uno pensaría que las relaciones son muy buenas. No estoy minimizando el impacto de las relaciones personales, pero no es un equivalente tan simple, ¿no? Las relaciones entre líderes, ¿no? Como las relaciones que se dan por debajo. Me parece que eso tendría que haber sido parte del problema desde un inicio. Bueno, en lo que sí es bastante evidente es que, digámoslo así, el automóvil de Trump dio un freno repentino cuando López Obrador ganó la presidencia de la República en México. De golpear a México a verlo su aliado. ¿Por qué ese cambio de actitud positivo hacia un presidente que se declara abiertamente de izquierda o socialista? ¿Qué alimenta la amistad entre Trump y López Obrador, si es que existe amistad? Bueno, no sé si puedo responder completamente esa pregunta, pero sé que Trump vio en algún lugar en la prensa, antes de que eligieran al presidente López Obrador, vio en algún lugar que AMLO, como todos lo llamamos, se le conocía en México como el Trump de Latinoamérica o algo así habían escrito. Porque la campaña fue muy popular. Su campaña fue muy popular desde un punto de vista. Entonces Trump ha de haber dicho, vaya, cualquiera que le digan el Trump de México debe ser alguien muy bueno. Y yo creo que en las conversaciones iniciales, al menos en la que yo escuché, Trump fue muy respetuoso con él. Y me parece que eso fue apropiado. Me parece que si uno tiene respeto por el líder de un país como México o cualquier país, es una manera apropiada de comportarse para un presidente norteamericano, ¿no? Tal vez de manera accidental, incluso ambos iniciaron mostrando respeto el uno por el otro y tuvieron varias conversaciones después de esto. Mi conclusión es que, pues vaya, si es una buena manera de tener una relación, pues bueno, se le hace como se puede. Señor embajador, el crimen organizado es un problema de seguridad nacional para México y para Estados Unidos también. Las políticas prohibicionistas no han funcionado. ¿Por qué mantener la prohibición? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Ve un mundo más abierto a discutir la legalización? ¿O por qué después de tantos muertos esta discusión no se acelera? Puedo decir hablando a título personal. No, yo no creo en la legalización de las drogas ilegales. Me parece que eso sería un error. Obviamente, sigue existiendo una gran demanda para ellas en Estados Unidos.
Y hay diferentes desacuerdos respecto a la marihuana en los Estados Unidos en este momento. Me parece que estamos en la mitad de un debate continuo. Vamos a ver qué sucede si Biden gana, si impulsa la legalización de las drogas. Yo no creo que tenga que ver con que las drogas sean legales o ilegales. Los carteles que están transportando y vendiendo las drogas en todo el mundo han incrementado su poder y sus ganancias, pues las ganancias son una de las cosas que apoyan, por ejemplo, el régimen de Maduro en Venezuela. Y es un tema que requiere de atención inmediata. Y me parece que la administración de Trump no ha dado la atención pertinente a este problema de las drogas ilegales. Como consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, embajador, ¿qué fotografía se tiene en ese país, específicamente en el gobierno de Donald Trump, sobre el narcotráfico en México? No está en su libro, pero ¿qué tan relevante es para la seguridad nacional de Estados Unidos el narcotráfico y en particular los cárteles de México, específicamente el cártel de Sinaloa? Sí, no creo que Trump tenga mucho entendimiento de qué implica el tráfico de drogas, cómo funciona. No me parece que sepa lo suficiente. Y una vez más, diré que, vaya, a lo mejor fue un error mío. A lo mejor no pasé suficiente tiempo en ese tema en mi libro. Este ha sido un problema para Estados Unidos durante mucho tiempo. Me acuerdo cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado. Ella lo dijo en 2011, por ahí 2012, que el poder creciente de los cárteles de drogas en México le recordaban el caso de Colombia hace 5 o 10 años antes, que fue un gran problema para Colombia, y se preocupó de que fuera a representar un problema para México, algo que fuera a pasar la frontera hacia Estados Unidos. Y el presidente Obama la contradijo en público totalmente. Él dijo que él no veía a México como que fuera Colombia 5 o 10 años antes. Entonces me parece que el poder de los cárteles de droga, ya sea el cártel de Sinaloa, cualquiera de los otros, no es un problema más amplio, más sistémico. Me parece que los Estados Unidos tienen mucha de la responsabilidad por la demanda de las drogas ilegales, que viene del lado de Estados Unidos, pero creo que es un problema que debería de tener una prioridad más alta para su resolución. Señor embajador, una última pregunta, al menos de mi parte. El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón se declaró no culpable en una corte de Estados Unidos el día de hoy, un evento importante para México. ¿Ustedes advirtieron desde el gobierno que los cárteles de la droga tuvieran infiltradas las administraciones de Calderón, de Fox, de Peña, incluso la de López Obrador? ¿Qué es lo que se advirtió desde la administración Trump sobre la infiltración de los cárteles en los gobiernos mexicanos? Bueno, tengo que decir que en mi experiencia no podría responder esa pregunta. De alguna manera u otra no lo sé. Me parece que una de las preocupaciones que tuvo el gobierno de Estados Unidos fue la creciente fuerza y fortaleza de los cárteles de drogas y cómo afectaban la sociedad civil en México con diferentes asesinatos, incluso de funcionarios públicos, servidores públicos. Y pues sí, una preocupación de una influencia en los Estados Unidos. Pero si infiltraron el gobierno de Calderón o de los otros, realmente no lo sé, no podría decir. Thank you very much. Volvemos. Por cierto, Álvaro Delgado, ayer fue el debate entre Kamala Harris y Mike Pence. ¿Y sabe quién ganó? ¿Sabes quién ganó? Sí. ¿Quién? Una mosca. Una mosca. A ver, creo que tenemos por ahí un video. Pues resulta que la... Y es una mosca no pequeña, una moscotota, Álvaro. Sí, es de las panteoneras. De las panteoneras, sí.
Efectivamente, ahí está Mike Pence con su moscón en la cabeza. En realidad, no se habló mucho sobre el debate, pero se habló demasiado sobre la mosca. Sobre la mosca, tanto que han ya generado muchos memes sobre esta mosca inoportuna, que ya antes, Alejandro, antes se había posado un animal así en los pelos de Donald Trump. Anaranjados de Donald Trump. Bueno, yo criticaba hoy temprano, decía, pues qué protagonista la mosca. Pues oye, se ganó la noche la mosca, pues qué manera de robarse el debate, pues qué bárbara. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a un corte cuando estamos viendo La Mosca de Mike Pence y también, dice Álvaro Delgado, colega de Trump. ¿Volvemos? Volvemos. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com.